abusada por mi padre a la edad de 7 años y pico. Yo anhelaba ver a mi papá para matarlo. Yo anhelaba ver ese hombre y yo decía, donde yo lo vea, yo lo mato. Cuando llegamos allá a Bucaramanga, nos entraron así por un portón grande y cuando entramos cerraron todas las puertas. Allí prácticamente nos secuestraron. Corrían, me llevaban, ellos tenían sus propios médicos, los cuales ellos mismos lo atendían a uno. La policía la tenían comprada, así que uno allí en ese lugar no tenía esperanzas de nada. Y allí él empieza a agredirme verbalmente y yo me paré sin pensarlo, rompí una botella y se la pasé por el estómago. Él se va, cuando él se va, suben como a los 20 minutos un grupo de guerrilleros buscándome para matarme. Un varón que él quería tener relaciones sexuales conmigo, pero yo me negué en todo tiempo. Entonces cuando yo estaba medio tomada, el hombre sacó un mataganao, un cuchillo así bastante ancho y me lo metió en la barriga. Oh. Esta miniserie está patrocinada por Promesas Futuras. Si estás pensando en viajes, mudanza, transporte privado, no busques más, la mejor opción es Promesas Futuras. Aquí en el banner te estoy dejando los contactos directamente con ellos. Asados Wanda, los asados más adictivos y económicos que tiene la ciudad de Cartagena. Aquí en el banner te estoy dejando toda su información. Ok, mi gente, de frente con el lente nos encontramos en Magangué, donde vamos a estar haciendo la primera serie de este canal. La primera parada la hicimos en la Fundación Jesucristo Sana y Restaura, porque queremos conocer la historia de la pastora Ludy. La pastora Ludy tiene un testimonio bastante impactante y llamativo. Ya tenemos con nosotros la pastora Ludy. La pastora Ludy hace tiempo ya teníamos pendiente de hacer esta entrevista con ella. Ya me habían contado de que su testimonio es bastante fuerte, pero hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tenerla de frente con el lente y que sea ella misma que nos cuente su testimonio. ¿Cómo se encuentra, pastora? Bueno, bien, gracias al Señor. Más que bien, me encuentro sorprendida porque Dios sorprende. Claro. El Señor es un Dios de sorpresas. Y bueno, aquí estamos en esta mañana para la gloria y honra del Señor. Yo en verdad todavía no me creo que yo ya... Esta es la primera vez que yo salgo tan lejos de mi ciudad a hacer entrevistas, pero hasta aquí nos tiene Dios. Fue bastante luchado estar aquí, pero como estábamos diciendo, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Pastora, nosotros quisiéramos conocer su historia, como desde su niñez. Yo por ahí vi una entrevista de usted, algo cortico, donde usted estaba relatando parte de su historia. Pero aquí nos gustaría de que usted como nos detallara aún más todos esos tiempos trágicos que usted tuvo en su vida. Bueno. Antes que todo, pues le damos toda la gloria al Señor, toda la honra a Dios. La Biblia dice que nos es necesario testificar de las maravillas que Cristo ha hecho en mí, ¿verdad? Amén. Y todo lo que se vaya a decir aquí lo decimos para la gloria del Señor. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, sí, ya muchos conocen un poco de mi historia, porque ya en algún momento tuve la oportunidad también de estar con otros jóvenes, compartiendo parte de lo que, de a dónde el Señor me sacó. Claro. Claro que sí, que fue ese lugar de tinieblas, ese mundo donde de pronto cuando era niña no entendía por los procesos que estaba pasando. Pero por circunstancias de la vida, desde muy niña caí en el mundo de las calles, claro, en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia. Desde prácticamente cuando ya iba a cumplir 8 años, mi mamá decide llevarnos a nosotros para donde mi papá. Y en el lazo que ella nos lleva para donde mi papá era porque ella iba a construir una casa de material, porque vivíamos en un ranchito de tabla. Okay. Y allí nos traslada para donde mi papá en una finca, y en ese lazo de tiempo un carro la mató, un carro la atropelló, y nosotros quedamos con mi papá en una finca. Yo no lo conocía a él, fue la primera vez cuando mi mamá nos dejó allá, que vine a compartir con él, y ya cuando mi mamá la mata el carro, nosotros quedamos allí en el techo de mi papá, el hombre que mi madre decía que era mi papá.
Y con el transcurso de casi, al pasar como 2 meses, mi papá empieza como a tener cambios con nosotras y empieza a rechazarnos y a tratarnos de maneras inadecuadas. Claro. Y entre esas maneras inadecuadas, no sé, Sí, lo puede decir. hubo violencia, ¿sí? Terrible. Fui abusada por mi padre a la edad de 7 años y pico. Él varias veces abusó de mí en ese lugar. Y cualquier día él toma la decisión y se deshace de nosotras y va y nos deja en una casa donde una tía de mi mamá. Y estando allá en la finca del monte, al pasar casi 6 meses ya de mi mamá muerta, mi hermana, la hermana de mi mamá, viaja desde Medellín, nos recoge y nos traslada hasta la ciudad de Medellín. Pero allá en la ciudad de Medellín, mi tía, que es la hermana de mi mamá, decide regalarme a mí. Me regaló a una familia donde más nunca volví a saber de mi tía. Ella me dejó allá, como cuando usted deja un animalito que lo regalas. La puso en la puerta y se fue. Allá, no, me entregó a la señora. Ok. Me entregó a la señora allá y ahí me dejó en esa casa. Y estando ahí en esa casa, el esposo de la señora también se pasaba para mi cama con 8 años de edad y también abusaba de mí. Eso causó en mi corazón desde niña, yo sentía como, no sé si era odio, no entendía qué era lo que sentía, me sentía como rechazada, me sentía que mi mamá me hacía falta, pasaba llorando por causa de la muerte de mi mamá, por causa de las violaciones de mi papá. Y cualquier día empaqué 2 muditas de ropa y me fui de esa casa. Ahí empieza mi historia en las calles. Me voy de esa casa a la edad de 8 años y a la edad de 8 años llego al centro de Medellín, en el Parque Bolívar, y allí empiezo a relacionarme con jovencitas, niñas de 10 años, 9 años, 14 años, y habían como 8 niñas, y cuando yo las veo a ellas toditas allá en el parque consumiendo pegante, yo me acerco a ellas. Inmediatamente ellas me acogieron en ese grupo porque yo les empecé a contar que me había volado de la casa, que había pasado esto, que había pasado lo que me pasó, y ellas me recibieron ahí en ese grupo. Desde ese día en adelante es que empiezo a caer en las drogas. Empiezo a andar con las niñas para arriba y para abajo, consumiendo lo que es el pegante, el Boxer. Sí. Boxer. Empiezo a consumir Boxer con ellas y empezamos a caminar por todo el centro y con ellas empiezo a aprender lo que es robar. Yo las veía robar, entonces con el transcurrir del tiempo ya yo robaba también, empecé a comprar ropa, empecé a caminar con ella, ya no consumíamos solamente pegantes, sino que también empezamos a meter lo que son pastillas, perico, me inyectaba. Entonces ahí fui creciendo con ellas ahí durante varios años y después empezamos a recorrer, a salir por diferentes ciudades y es ahí donde empieza como a refundirme más en el odio, el rencor, porque aún en las calles me tocó vivir muchas violaciones. Estando en medio de las calles, los hombres pues también fueron muchas las veces en que sentí de pronto eso de parte de los hombres y yo cogí como un odio contra los hombres, ¿sí? Y entonces no me dedicaba a la prostitución, sino a la delincuencia, a robar, empecé a manejar cuchillos, fueron las primeras armas que empecé a manejar. De ahí de manejar cuchillo, entonces después se formó una banda donde ya nosotros ya no solamente atracábamos los que iban caminando, sino que también nos subíamos a atracar lo que eran los buses de Brasilia, todos estos buses nosotros allá en Medellín pues nos subíamos, los atracábamos para sobrevivir. Porque de pronto cuando eres niño o cuando estás influido por las obras del enemigo en la tierra, del odio, del resentimiento, la falta de familia, la falta de un consejo, estás cegado, no tienes entendimiento y crees que esa es la manera de sobrevivir, como la manera de usted echar para adelante, por decirlo así. Entonces era la manera más fácil de yo sobrevivir.
entonces me dedicaba era al vandolismo, al robo, para yo poder tener un plato de comida, para poder pagar una pieza, porque la vida en la calle es bastante dura, bastante dura, durísima, muy difícil, bastante. Fueron muchas las noches que me tocó dormir debajo de los puentes, por no tener para pagar de pronto la habitación, la pieza. Fueron muchas las veces las que me tocó dormir a la intemperie, ¿sí? De levantarse uno y no tener que comer, entonces esto te conlleva como a hacer cosas inadecuadas. Claro. Porque de pronto hay mucha gente que dice, ese es un poco, ¿qué es eso? Sinvergüenza, eso es esto, pero no saben la raíz de la situación, no saben la raíz del problema, no saben por qué un joven de estos cayó en ese mundo. ¿Sí? Porque hay muchos jóvenes en ese mundo, pero que en realidad no quisieran estar allá, sino por circunstancias que han pasado en su infancia, que muchos no la entienden, están allí. Y así en ese mundo, hermano, le cuento que me tocó vivir experiencias para sobrevivir, en los cuales ya a la edad de 11 años me encontraba en la ciudad de Bogotá. Y allí en la ciudad de Bogotá me cogieron robando y me internaron en un internado. Y estando allá me volé de ese internado y una mujer muy elegante nos ofreció trabajo. A las 3 niñas que nos volamos de allá del internado, nos ofreció trabajar en un almacén en Bucaramanga y nos fuimos con ella para allá. Cuando llegamos allá a Bucaramanga, nos entraron así por un portón grande y cuando entramos cerraron todas las puertas. Allí prácticamente nos secuestraron. Y allí duré casi 2 años y medio encerrada, donde me obligaban a prostituirme, donde me obligaban a trabajar para ellos. En Bucaramanga, esos lugares en aquel tiempo, y creo que hasta el día de hoy todavía abundan, ¿sí? Ese era un lugar donde me obligaban a tomar a los 12 años y a prostituirme, a acostarme con cuanto hombre quisiera acostarse conmigo. ¿Durante 2 años? 2 años y medio. Terrible. Allí estuve encerrada por 2 años y medio. Y en medio del alcohol y de que cuando me obligaban a tomar, me llenaba mucho de odio y resentimiento y se me daba por hacerme daño a mí misma ya encerrada. ¿Se hacía daño como qué cosa? ¿Que se cortaba? Sí, claro. Por todas ahí partes. Se logra ver donde usted tiene muchas cortadas. Todas las piernas, todo, me corté varias veces las venas, queriéndome morir, queriendo ya dejar de estar en esa situación. Corrían, me llevaban, ellos tenían sus propios médicos, los cuales ellos mismos lo atendían a uno. La policía la tenían comprada, así que uno allí en ese lugar no tenía esperanzas de nada. No tenía esperanzas de nada. Fue 2 años y medio horribles, a pesar de que ya había estado en las calles, que había sido de pronto una niña que robaba para sobrevivir, pues le tenía mucho odio, por decirlo, a lo que son la relación de los hombres, porque el pasado con mi papá, de las violaciones y todo esto. Y fue muy duro esos años, fueron muy duros. De ahí me volé de ese lugar a los 2 años y medio, que ya me tenían un poco de confianza. Alguien se enamoró de mí y me ayudó a volarme de ese lugar. Cuando me volé de ese lugar, obviamente, hay algo, y es que en mí yo no deseaba estar en ese mundo, no lo deseaba. No era lo que yo quería, porque yo veía que las niñas tenían su mamá, sus papás, y yo quería haber tenido una familia para mí. A mí me dolía estar en esa situación, o sea, no era lo que yo anhelaba para mí. Claro. Más sin embargo, las circunstancias de la vida y de los momentos me tenían allá, me tenían esclava allá en ese mundo de perdición. De ahí, cuando salí de ese lugar, obviamente no tenía para dónde coger y sigo en las calles. Me volví una joven muy sangrienta, una joven que para sobrevivir, entonces yo hacía lo que fuera para que nadie me tocara, para que nadie me hiciera daño. Yo andaba con machetes terciados en la espalda, andaba, si no tenía un cuchillo aquí amarrado, pero el caso era que yo todo el tiempo tenía que estar con algo encima, porque la cuestión de lo que los hombres me habían hecho me había vuelto muy agresiva. Me había vuelto una joven muy agresiva,
A la edad de 13 años yo ya estaba en la cárcel de menores en Medellín. Estuve en las cárceles de menores a muy corta edad y fueron muchos los años, ¿qué te podría decir? Dios mío. ¿Cuánto tiempo demoró en la cárcel de menores en Medellín? En la cárcel de menores duré año y medio en Medellín. ¿Cómo se vive ese tiempo dentro de la cárcel una niña de 13 años? Me imagino de que no solamente eran de 13 para abajo, sino que llegaban hasta los 18. Sí, si no estoy claro mal, que sí. ¿cierto? A los 16 años, 18 años, las niñas y niños de esa edad ya tienen como una mente más desarrollada y más si vienen de las calles y todo eso, que en la calle se aprenden muchas cosas malas. Entonces usted, que ya venía de coger toda esa lucha que me estuvo contando, como su mente abierta y era capaz de lo que sea. Sí. Allá en la cárcel usted se encontró con personas que también estaban dispuestas a hacer cualquier cosa y hubo ese choque con usted, ¿o cómo fue? Sí, resulta que cuando yo llego a la cárcel de menores siempre, o sea, están esperando a ver cómo reaccionas. O sea, llega alguien a querérsela montar a uno, pero cuando ven que uno también es como dicen por ahí, echado para adelante. Claro que sí. Entonces, es como la ley del vivo, claro, por decirlo en ese lugar. Y como ya yo tenía tantas cosas en mi corazón, entonces cuando llegaron aquellas niñas más grandes queriendo de pronto manipular a uno, ¿sí? Entonces ya uno reacciona también con un carácter lleno de odio, de ira, y como dicen por ahí, no me la dejaba montar, por decirlo así. Pero pasaba más en el calabozo que afuera. Sí, o sea, usted era de mala conducta y todo eso en la Mala cárcel. conducta en el carácter, Okay. porque tenía mucho resentimiento, tenía muchas faltas de perdón. Para mí todo, o sea, yo prácticamente andaba sola. Yo tenía un lema para mí personal que yo decía, si sola me caigo, sola me levanto. Y yo prácticamente andaba sola y eran muchos resentimientos. O sea, todo esto causa que en los corazones de uno, y más desde tan pequeño, los procesos de violaciones, de rechazo por falta de la familia, todo lo que me tocó vivir en las calles, todo esto guardó mucho odio y resentimiento en mi corazón. Claro. Entonces, cuando alguien quería de pronto agredirme o alguna cosa, yo reaccionaba de una manera también bastante violenta. Bueno, cuando ya salgo de ese lugar, a los 2 años, año y medio salgo, porque ahí duré fue año y medio. Cuando salgo de ese lugar, ya nuevamente empiezo a andar de pueblos, de ciudad en ciudad. Llegué a un pueblo que se llama Amalfi, Antioquia. Amalfi, Antioquia, casi a los 13 años y medio. A los 13 años y medio llego a Amalfi, Antioquia, y allá empiezo también a delinquir con otras jóvenes con que andaba yo. Y me gustaba mucho tomar, y cuando estamos tomando en un estadero, entra un guerrillero, que fue cuando la cuestión del estómago, y este joven nos voltea todo lo que teníamos en la mesa, y allí él empieza a agredirme verbalmente, y yo me paré, sin pensarlo, rompí una botella y se la pasé por el estómago. Cuando esto pasa, el hombre también coge y me agrede bastante feo, y él se va. Cuando él se va, suben como a los 20 minutos un grupo de guerrilleros buscándome para matarme. Fueron muchas las veces que Dios guardó mi vida. Allí corrí yo, eran como las 2 de la mañana, corrí por monte adentro y esta gente atrás de mí. Pero no diría que me salvé por mí misma, sino por los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. ¿Sí ve? Porque de todas maneras Amalfi, Antioquia es un pueblo bastante pequeño y la guerrilla atrás de mí, guerrilleros, y salir de allí fue el mismo Dios, también cuando me abrieron la barriga, también eso fue tremendo porque tampoco pensé que iba a salir de esa. Sin embargo, Detállanos cuando le abrieron la barriga. ¿Fue una operación, un acto de violencia? No. Este también es un joven, un varón, que él quería tener relaciones sexuales conmigo, pero yo me negué en todo tiempo. Entonces, cuando yo estaba medio tomada, el hombre sacó un mataganao, un cuchillo así bastante ancho, y me lo metió en la barriga. ¿Cómo? Me lo metió en la barriga.
Y ahí me llevaron, eso fue a los 14 años, casi a los 14 años. Me lo metió en la barriga y quedé inconsciente casi por 2 días. Cuando yo me despierto ya me habían operado y todo eso, estaba por allá en un hospital sola, sin familia, sin nadie. Y como a los 15 días de estar allá me volé con eso abierto ahí, con los puntos ahí. Me volé de ahí, de ese lugar, y seguí en las calles. Ahí tenía usted cuánto edad. 14 años. A los 14 14 años. años. Yo usted había pasado por todo lo que me está contando. Claro que sí. Claro que sí. Terrible. Y doctor. mucho más, porque de pronto estoy contando acá, pero me siento un poco nerviosa y me he no volado muchísimas cosas, pero igual no estoy acostumbrada mucho a hablar de estas cosas. Ellos lo saben, me invitan a predicar y nunca siempre predico de Cristo, porque ese es mi testimonio, lo que Cristo ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, tengo varios machetazos en la cabeza. Bárbaro. Mire, disculpe que la interrumpa y también la gente disculpe que la interrumpe. Ya que usted nos estuvo diciendo de que se había saltado muchas cosas, hubo unas cosas tal vez. Ahora volvemos a la parte donde usted me está diciendo de que tiene muchos machetazos en su cabeza. Me refresco la mente y recuerdo cuando ahorita usted me estuvo diciendo de que usted siempre andaba con machetes atrás, andaba con cuchillos. Vamos a detallar qué decía usted con esa armada. ¿Cómo a ver? Porque usted andaba con unos machetes más grandes que usted para ese entonces. ¿De qué manera usted utilizaba esos machetes? Sabemos que no era para cortar leña. Claro, más que todo yo los cargaba encima porque por ser niña, por ser mujer, o no solo por ser mujer, simplemente que la calle es calle. Claro. Entonces siempre va a estar el que va a querer montársela al otro. ¿Sí? Entonces, por todo lo que había vivido, ya yo andaba como uno dice por ahí vulgarmente, con lo mío encima, por decirlo así. Entonces, fueron muchas las veces que me tocó utilizarlo para defenderme, ¿sí? O porque alguien venía a agrederme, o porque también yo me compraba las peleas ajenas, porque en la calle se ve mucho las niñas que les da miedo una pelea. Y hay otras que vienen y se las montan, las obligan a robar, las obligan a prostituirse, les quitan la plata. Entonces eso a mí me causaba mucha rabia, mucho dolor y yo me compraba esos problemas. Claro. O sea, sí, desde que me salí a la calle entró un espíritu agresivo, por decirlo así, de odio y de resentimiento. Y cuando aprendo a defenderme con armas, entonces me volví una niña muy, como le dicen por ahí, muy volteadora. Claro. Jehová reprenda al diablo en esta hora, amén, porque toda la gloria se la damos al Señor, en el nombre de Jesucristo, que me paraba con el que fuera, como dice vulgarmente uno en la calle. Claro. Me paraba con el que fuera, con hombres, con mujeres, con lo que fuera. Entonces me tocó muchísimas veces estar parada en peleas así fuertes. Claro. Fuertes. Ya regresando al tema de sus heridas, sus machetazos en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Cómo usted le propinaron esos machetes en la cabeza? ¿Qué estaba haciendo ese día? ¿Cómo llegó esa persona a agredirla de tal manera? Bueno, el primer machetazo fue una lesbiana. Una lesbiana como dicen por ahí, se encaprichó con solo verme. Porque, bueno, cuando me ven viejita y gordita, cuando fui joven, cuando niña, era agraciada, ¿sí? Entonces, ¡ay, santo! Entonces, esta muchacha se fijó en mí y empezó a mandarme cartas, razones, detalles, y yo todo se lo rechazaba. Ella, al verse rechazada, ella se sintió como menospreciada, pero fue que no me gustaban las mujeres. Claro. No me gustaban las mujeres, aunque en algunas 2 o 3 ocasiones hicimos algo por dinero, pero no era de mi gusto, sino por tener de pronto ese dinero encima. Claro. ¿Sí? Entonces esta muchacha, llena de odio y de rabia, porque no le respondí, no le correspondí, ella me mandó un machetazo en la cabeza a la traición. Imagínese. De espalda. De espalda. Como decimos en Cartagena, la manzaba. Así es. Entonces, y desde ahí ella se fue y yo no la volví a ver.
No Ese la fue volví a el ver. primer machetazo. El primer machetazo en la cabeza. Luego de que usted recibió ese machetazo, ¿corrió para la clínica o simplemente se saló sola? Simplemente Sanó sané sola porque muy pocas veces iba al hospital. Siempre dejaba que eso sanara solo. Fueron muy pocas las veces que me dirigía a un hospital cuando me pegaban las puñaladas. Porque no solamente tengo los machetazos, obviamente tengo puñaladas en el pulmón, puñaladas por aquí. Y bueno, aquí estamos para la gloria del Señor, porque Fíjate. eso es lo que deja el mundo de las calles. Claro, fíjese, usted también, a pesar de todas las malas experiencias que tuvo con los hombres, que siempre sufrió de violaciones, de maltrato por hombres, usted no es lesbiana, No, ¿cierto? Usted no es lesbiana porque siempre las chicas que actualmente son no lesbianas o es porque dicen ellas que nacen así o es que tuvieron un pasado como el suyo, que tuvieron muchas malas experiencias con hombres y entonces ellas le agarran ese asco a los hombres y buscan refugio amoroso en las mujeres, ¿cierto? sí, Pero usted es casada sí, me casé. actualmente, gracias a Dios. Viuda. Bueno, Ajá, igual amén. todos vamos para allá. Sí, pero mira que no me gustaban las mujeres, pero tampoco me relacionaba con los hombres. O sea, era como uno dice que en lo mío, o sea no, ni para allá ni para acá, simplemente en sobrevivir. Claro. Era como mi objetivo, sobrevivir, echar para adelante, ¿sí? Y de pronto era muy andariega, porque ese fue otra cosa, de que desde ese mundo yo empecé a andar en camiones. Claro. En camiones, fui muy andariega en camiones. ¿Qué les puedo decir? Dios mío bendito. Antes de eso, déjeme ayudarla. Déjeme ayudarla. Me había contado de que había, aparte de los machetazos, me dice que en la cabeza recibió un machetazo. O sea, ese fue el primero que nos contó, Ajá, fue el primero. ajá. ¿Cuántos recibió? Tengo 3. Ok, tiene 3 machetazos en la cabeza y puñaladas. Bueno, yo me las conté una vez y tengo, aún con las que yo me hice, tengo 87. Bárbaro, bendito sea Dios. 87 puñaladas. Yo en creo el que cuerpo. nadie sobrevive. Pero es que como no fueron continuas, Ajá. van a pasar de Sí, los claro, tiempos. claro, al pasar Pero de los 87 tiempos. puñaladas y 3 machetazos, eso equivale como ponle tú a 150 puñaladas. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, cuéntenos a ver qué fue lo que pasó con el segundo y el tercer machetazo. Bueno, ese fue el primero. Los que nos otros dos me contó. los pegó una misma mujer. Teniendo yo también, eso fue casi ya a los 15 años y esta mujer tenía casi 40 años. Era una mujer, como dice la gente, de la Vieja de guardia. la vieja guardia. Ya recorrida. Sí, ella tenía un machetazo aquí en la cara y siempre era como por envidia, por celos, porque de todas maneras yo llegaba a ciertos lugares y causaba gracia a los coletos, pues los muchachos se Siempre juntaban, estaban ¿sí? puestas para usted sí, y todo eso. sí, ¿ves? Porque era una jovencita que sin hijos, sin nada, entonces eso causaba algo en algunas mujeres. Así es. Luego de eso recibe las puñaladas. Sí. ¿Cómo No, fueron? pero ya eso fue ya con- de pronto con- sí con el problemas tiempo. diferentes, a veces por hurtos, a veces por droga, a veces por defender a otros y así. Casi uno pasando, usted fue sobrellevando su vida. Mire también que le iba a decir, las personas con las que Dios tiene como un propósito, eso tú te puedes quitar que igual ese propósito en ti se va a cumplir. Sí. Ahí está el ejemplo, usted es un ejemplo claro de que ya pasó, estuvo al borde de la muerte quién sabe cuántas veces y aquí la tiene Dios siendo un ejemplo y es más, también ayudando. Usted en el pasado también ayudaba a los más débiles y ahora también lo sigue haciendo, como que son los muchachos que usted los tiene aquí en el refugio, que tal vez si no fuera por usted, que por la gracia de Dios y la está utilizando usted, estos muchachos ahora mismo estuvieran perdidos en las calles, ¿cierto? Tal vez algunos sufriendo las tremendo. cosas que usted sufrió, pero por la gracia de Dios que la utilizó usted, aquí los tiene dando testimonio también. Amén, amén, amén. Mira, recordando, mira que así trayendo a memoria, bendito sea el Padre Celestial, todo enraiza desde la violación de mi padre. Claro. Porque quizás si hubiera sido un padre diferente, las cosas quizás hubieran sido diferentes, porque desde ahí entra el odio, ¿cierto? Y empieza, porque los que no entienden el mundo espiritual, entró en mi vida un espíritu de violaciones,
porque vemos las consecuencias de que Claro. el padre empieza y después se repite en otros lugares, ¿sí? De ahí me voy para las calles y frecuentemente también pasaba esto, y esto me lleva a ser una niña delincuente, ¿sí? A quererme defender de la maldad de los hombres. No fue fácil. Mira, si yo en estos momentos que empiezo a recordar, porque créeme que ya casi no me acordaba de ese pasado, pero en estos momentos empiezo a recordar y fue muy duro. Fue muy duro. Ser niño en la calle, es bastante fuerte, y de pronto cuando aquellos hombres te tienen ahí en ese momento, usted queriendo pedir ayuda, pedir auxilio y no puedes. Muchos hombres me apuntaban con esos revólveres en la cabeza. Y eso queda ahí marcado, queda ahí adentro, y eso te lleva como a consumir más droga, ¿sí? Claro. Sí, eso te lleva a consumir más el odio, el resentimiento, el dolor, te lleva a ser más agresivo, te lleva a consumir más, ¿sí? Es algo tremendo, y entiendo en estos momentos que así es como obra Satanás para destruir la humanidad, trayéndole odio y resentimientos a sus vidas. Mira que yo anhelaba ver a mi papá para matarlo cuando yo estaba en las calles. Yo anhelaba ver a ese hombre y yo decía, donde yo lo vea, yo lo mato. Y eso era algo que yo tenía dentro de mí. Y por muchos años eso estuvo en mí, hasta cuando supe que él murió. Pero yo por muchos años anhelaba verlo y yo decía, si yo lo veo, lo mato. Otra cosa que causó en mí como ese daño psicológico fue que tampoco, cuando mi mamá murió, no nos llevaron a verla. Si les recuerdo, les dije que estábamos con mi papá, sí, y ella estaba en Medellín tratando de levantar una casita de material, ¿verdad? Pero a nosotros nos avisan que mi mamá la había matado el carro a los 2 meses. Ya la habían enterrado. ¿Ya? Y eso causó un trauma feo, que yo no aceptaba la muerte de ella. Entonces yo andaba en las calles con todo eso, como que, no, mi mamá nos abandonó, mi mamá no está muerta, si veo a mi papá yo lo mato. Entonces todas esas cosas conllevan a que uno se refunda más cuando uno es niño y no tiene a Cristo en su vida, porque es que el hombre sin Cristo está expuesto para que el corazón de uno se llene de resentimientos, de amarguras, de venganza, porque no tenemos el conocimiento de Dios, no tenemos el conocimiento a pesar de que uno tiene de pronto 10 años, y como dijo el joven ahorita, ya uno tiene como conciencia. Oye, yo diría que yo no tenía conciencia, porque yo vine a madurar, ya fue en Cristo Jesús. Yo vine a tomar conciencia, ya es cuando conozco que hay otro camino, que hay otra clase de vida, porque en ese momento para mí esa era mi vida, eso es lo único que yo sabía hacer. Yo no entendía que había otra manera de sobrevivir, esa era mi manera de sobrevivir, en la delincuencia, sobreviviendo. Fueron muchas las veces en que yo me vi envuelta en la muerte. Recuerdo para una ocasión que paró un carro de la ley allá en Medellín, pararon el carro y me subieron enseguida al maletero del carro. Allá en Medellín hay un lugar que se llama Las Palmas. Sí. Es un barrio donde uno lo suben y de allá no bajas, porque cuando suben allá, al que suben allá es para matarlo. Y cuando me suben allá a Las Palmas como a las 3 de la mañana, esos hombres me dieron duro, me reventaron todita. Y me daban con la cacha de los revólveres y me daban duro hasta un momento como que yo me privé. Y yo nomás que escucho por allá a otro que dice, bueno, en cantidad de vulgaridades dice, esa ya está muerta. Y me daban así con la pata y yo, como estaba prácticamente privada, casi ni respiraba. Pero fue el mismo Dios. Y estos hombres dijeron que ya yo estaba muerta y me dejaron ahí y se fueron. Y yo como pude, como a la media hora me pude parar de ahí como pude y fui bajando. Ya estaba casi las 4 y piquito por Las Palmas. Entonces, bueno, ese día fue horrible. Cuántas veces también por 2 ocasiones me pusieron los revólveres y me disparaban, se encasquillaron. O sea, todo esto es Dios, ¿sí? Porque tuve una infancia muy negra. Claro. Entonces, mucha gente no gustaba de mí, mucha gente me quería matar, por lo mismo, porque andaba haciendo daño también, claro que sí.
Pero ahí estaba el ángel de Jehová, ahí estaba el propósito de Dios, porque el Señor dice que Él nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Algo que yo puedo decir en este momento con autoridad es que el diablo sabe lo que Dios tiene preparado para ti y Él va a querer destruir ese propósito, pero es que Satanás nunca podrá contra Dios, nunca. Amén. Nunca podrá contra Dios. ¿Por qué? Porque aquí estoy para la gloria y honra del Señor Jesucristo, ¿sí? Y vuelvo y repito, fueron muchas las ocasiones, muchas. Recuerdo que antes de, volviéndome nuevamente al pasado, antes de mi tía regalarme, yo me acuerdo que yo molí un poco de vidrio en la máquina de moler maíz. Y esos vidrios yo los eché como en el agüita del maíz y las tres tomamos. Sí. Las tres tomamos vidrio molido y no nos pasó nada. Entonces son los propósitos de Dios en nuestras vidas. ¿Ja? Y Satanás ha querido matarnos en cantidad de ocasiones y aquí estamos. ¿Ya? Terrible, verdaderamente su testimonio es una historia de superación bastante trágica. Pero gracias a Dios la sacó de todo eso. Gracias y hoy usted está aquí dando testimonio. El Señor me cambió en un hogar de restauración y desde ahí, cuando salí de ese lugar, en mi corazón quedó ese ministerio de trabajar con personas así, porque es que ellos tienen cualidades, ellos tienen valores, ellos tienen sueños allí retenidos, claro, que ellos los pueden lograr. ¿Ya? Claro. Pero para eso tenemos que salir de algo que se llama droga, dejar todo ese pasado atrás. Entonces, ahí es donde nace este ministerio, donde pasa algo, hijo, y es que es tremendo, pero vemos en Barranquilla muchos hogares de restauración como este, pero si no llevan 500,000 pesos, si no llevan 700,000 pesos, no entran. Claro. No hay misericordia, no hay misericordia. Entonces queremos y necesitamos lugares como este, donde, bueno, la familia nos puede regalar una ofrendita, porque aquí del joven la mamá me da una ofrenda, ¿verdad, hijo? De 150, eso sirve, pero no lo gastamos en menos de 2 días. Entonces, se necesitan lugares como esto, pero se necesita compromiso también. Así es. Además de que estos lugares, aunque como ustedes tienen toda la voluntad de ayudar a estos muchachos, de tenerles su comida. Ahora me estaba diciendo de que ahora tiene por allá que está regalando el almuerzo a los niños. Sí, imagínense, sí, eso no se hace, por más que usted quiera, eso no es gratis. Quiero aportar algo, ¿sí? Okay. Nunca, desde que estoy trabajando con los jóvenes, no busco beneficio económico, no lo busco. No busco fama, no la busco, y Dios me conoce. Y por eso será que este lugar no ha sido reconocido, porque muy poco nos movemos pero es necesario que la gente sepa que esto existe. Claro. Es necesario que alguien, Dios le toque el corazón y pueda bendecir este lugar, porque hoy les puedo decir, no es fácil tener este lugar sin recursos económicos. Vuelvo y reintegro, no busco beneficios para mí, no, y ellos lo saben. No busco beneficios para mí, no busco fama con este video tampoco, ¿sí? Pero sí busco que gente sepan que existimos, que estamos aquí, que alguien sepa que estamos aquí, este lugar donde hoy ven a estos, pero a veces habemos más, ¿sí? A veces vamos al mercado, traemos los muchachos que están allá en la calle, los traemos para acá. El gobierno no tiene nada que ver con nosotros. La gente, nadie se preocupa por este lugar, pero aquí está los ojos de Jehová, que Dios es el que ha hecho en cada uno de ellos la obra, porque tampoco la obra la hace el hogar de rehabilitación, tampoco el cambio lo hago yo, no, el cambio lo hace Cristo con la disposición de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que del hombre es la disposición, mas de Jehová viene la respuesta. Si en nosotros no hay disposición, no hay cambios. No hay cambios. Y hemos visto los cambios para la gloria del Señor. Sí. Hay muchas necesidades en este lugar. Los jóvenes necesitan útiles de aseo, necesitan ropa. Aquí traemos jóvenes que no tienen familias, que no tienen quien les dé un jabón. Claro. Necesitamos apoyo. De verdad que vale la pena y se los digo con toda honestidad. Yo soy un testimonio de Cristo y aquí han habido jóvenes y hay jóvenes que se están levantando. Ahí está el joven Sebastián bautizado para la gloria del Señor, Amén. El siervo de Dios y jóvenes con deseos de seguir adelante.
necesitamos el apoyo, lo necesitamos. Bueno, ya saben, y aquí está mi plataforma de Frente con el Lente para que esta fundación Jesucristo Es mi refugio. Jesucristo es mi refugio, sea conocida y la gente se entere de que hay una señora de que se está sumando, de que está aportando a la vida de estos muchachos y que necesita también de su ayuda. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias a todos. Y a aquellos que se lleven esta obra en su corazón, también pueden venir. Si hay alguien que tenga un familiar también, están las puertas abiertas, gloria al Señor, para todos los jóvenes, todos los que quieran llegar a este lugar, aquí se les recibe. Amén. Ya saben. Le voy a dejar que se está portando mal. Bendiciones.